Un tiroteo en una escuela de la región metropolitana de Sao Paulo dejó este miércoles al menos 8 muertos, entre ellos 5 niños, confirmaron fuentes oficiales. Según el Cuerpo de Bomberos de Sao Paulo, las otras víctimas fatales serían un empleado de la escuela y 2 adolescentes, que eran supuestamente los autores de los disparos. Una portavoz de la policía militarizada explicó a los medios que 2 encapuchados, aparentemente 2 adolescentes, entraron en la escuela pública Raúl Brasil, en Suzano, a unos 60 kilómetros de la capital paulista, y efectuaron varios disparos. Los 2 asaltantes supuestamente mataron a 5 niños, cuyas edades no fueron aún divulgadas, y contra un empleado de la escuela. Posteriormente, ambos se habrían suicidado, según los primeros datos que maneja la policía brasileña, además de informes que entregan medios de prensa brasileños. Se desplazaron al lugar del suceso 6 unidades de rescate, 3 unidades de ambulancias y 2 helicópteros de la policía militarizada. La Policía Militar del Estado de Sao Paulo dijo que hubo varias personas baleadas después de que un individuo invadiera la escuela. Los medios de prensa señalaban al menos 5 muertos. Según Televisión Globo, hubo 8 decesos, incluyendo 2 adolescentes que serían los autores de los disparos y se habrían suicidado. Las informaciones que suministraban los medios de Brasil también avanzaban en el balance de las víctimas y reportaban 17 personas heridas. Las televisiones mostraron la entrada de la escuela abarrotada de familiares angustiados y de miembros del cuerpo de bomberos y de fuerzas de seguridad.